El mundo enfrenta problemas gigantes, sociales, medioambientales, económicos, desde la reducción de la pobreza a toda la crisis climática, la generación de desigualdades sociales y económicas. Dentro de estas grandes problemáticas hay un actor fundamental, las empresas. Forman esta parte del problema o de la solución. Pueden ser un generador, un motor del cambio para solventar las problemáticas más urgentes y más multidimensionales de la sociedad, de la humanidad hoy en día. Hoy te lo contamos con una mirada optimista. Las empresas, como lo entendemos hoy en día, en su búsqueda de generación de beneficios, de ganancias, vemos que sobre todo el propósito per se de lo que serían las empresas es la de generación de beneficio. Esto, al generar o estrictamente solamente estar enfocado en la generación de beneficios, ha creado externalidades negativas. ¿Qué es esto, externalidades negativas? Que es un nombre pues, muy técnico, más de la esfera de economistas. Pues nada, problemas sociales y medioambientales a través de su actividad. Por ejemplo, una empresa puede generar un producto o servicio fundamental para la parte de la sociedad, pero a cambio generar una externalidad social y o medioambiental relevante que afecte en el largo plazo e incluso en el corto plazo negativamente a parte de la población, a toda la población, al planeta, a una comunidad en particular, a unos clientes en particulares, a la sociedad civil, etc. Esto es conocido como externalidad negativa. La realidad es que se podría poner otro nombre porque es más fácil decir que es un problema social, medioambiental asociado a la generación de la actividad de una empresa. Esto lo vemos hoy en día, por ejemplo, en la generación de pues, un móvil o un póster o un armario o un zapato. A través de esta generación de ingresos que tendrían las empresas, pues por ejemplo pueden generar emisiones de CO2 o también contaminación, aquella contaminación que no vemos, esas partículas pequeñitas que se nos entran en los pulmones y es lo que genera asma. Y también hay problemas sociedades muy graves de salud. Estamos hablando de, por ejemplo, de 8 millones de personas mueren al año por problemas relacionados a la contaminación del aire. Y esto en parte también es por culpa de las empresas. Igual que hasta ahora las empresas han jugado un rol fundamental y lo siguen jugando, tanto en el buen sentido como en algunos casos potencialmente en el mal sentido, aunque es un debate complicado poner a balanza que es mejor y peor. Lo que sabemos del cierto es que sí han generado también problemas sociales y o medioambientales relacionados a su actividad. Esto es conocido otra vez por esta externalidad y más bien se le llama también la primacía del accionista. La primacía del accionista es otro nombre de estos un poco complejos, pero lo que viene a hacer es que prima al accionista, la empresa prima al accionista. El órgano de gobierno más elevado de la empresa, el que sería el que toma las decisiones más relevantes, prima o considera sobre todo o solamente al accionista para que éste tenga un retorno. Lo que no es necesariamente malo en el sentido de que primar al accionista es positivo. Es un grupo de interés muy relevante, obviamente, pero también hay que primar, o se debería primar, también a otros stakeholders, a otros grupos de interés, a otros actores, como puede ser el medio ambiente, la comunidad, los clientes de la empresa, la sociedad civil, obviamente los inversores, el medio ambiente per se en donde opera la empresa, considerar la naturaleza también como un bien a considerar. Es esto que se le llama, lo que nosotros abogamos también aquí en Optimísticos, el de transicionarse de lo que es la primacía del accionista a lo que es primar a todos los stakeholders, a todas las partes involucradas, a todas las partes interesadas, a todos los grupos, a todas las partes que son relevantes para el planeta y la sociedad y que ésta sea más próspera, no solamente la generación de ingresos. Es por eso que nosotros creemos en esta forma de hacer empresa, una empresa que sea también una fuerza para el bien, una generación de cambio, que genere externalidades positivas, igual que generaron anteriormente externalidades negativas, en este caso que generen externalidades positivas para el medio ambiente y la sociedad y obviamente para la economía per se, obviamente, pero que no sea un intercambio, sino que sea de alguna forma una decisión conjunta y que se premie y se genere valor a todos los stakeholders. Vemos sobre todo que esto es un cambio de concepto y una forma de hacer empresa nueva, muy novedosa, atípica. Y es normal que haya mucha desconfianza por parte de los consumidores, de parte de la población en general, versus al rol de las empresas. Es completamente legítimo que haya esta desconfianza. Ipsos, vemos justamente en el Veracity Index de 2023, este índice de veracidad, que justamente lo que viene a medir es la confianza que tienen las personas o la sociedad en general en ciertos colectivos profesionales, considerando que el 100 es una confianza plena, como podemos ver aquí, por ejemplo, las personas enfermeras, que hay un 88% de confianza, o también vemos, por ejemplo, ingenieros, doctores, médicos, profesores, que tienen una confianza muy elevada, obviamente no plena, pero también encontramos en este colectivo a científicos, por ejemplo, con casi un 3/4 de la confianza
confianza que se podría considerar, y cada vez que vamos bajando, pues incluso la policía, ¿no?, supera el umbral del 50%, abogados también, economistas ya baja del 50%. Vamos viendo que cada vez que vamos bajando ya encontramos un colectivo, por ejemplo, que se puede considerar dentro de la esfera empresarial, que son los banqueros, esas personas que trabajan en un banco, ya sea en una oficina o ya dentro de una empresa, en lo que sería el corporate, en la oficina per se. Vemos aquí que es un 39% de confianza, y no es extraño, atípico encontrar colectivos aquí cuya opinión o percepción al menos de la población es muy baja. Vemos por ejemplo journalists, personas que trabajan en la prensa, medios de comunicación, vemos un 21%. Vemos también aquí government ministers, ministros de gobierno o políticos en general, con un porcentaje extraordinariamente bajo, algo de lo que ciertamente habla pues muy mal de cómo se está haciendo política en general en el mundo. Y ciertamente, y yendo ya al tema del vídeo de hoy, porque esto es un tema paralelo a otro vídeo, vemos los business leaders, ¿no?, los líderes empresariales, ya sea como persona directora ejecutiva o ya sea como, por ejemplo, aquí lo que sería un empresario, ¿no?, o propietario de un negocio. Y vemos que no es extraño, es atípico considerar que pues esta solución mágica en que la empresa, o no necesariamente mágica, pero la percepción puede llegar a ser mágica, de que la empresa sea considerada como un agente o un actor cuya desconfianza es elevada por parte de la población. Porque otra vez, ya hemos visto pues muchas veces prácticas o lo que comentábamos anteriormente, una externalidad negativa que se genera al medio ambiente en la sociedad que es ciertamente elevada, que potencialmente no es realista para todas las empresas, pero al menos un colectivo sí que lo es. Por lo tanto que desde Optimisticus decimos que ciertamente es un argumento muy legítimo de desconfiar por la parte de la empresa, y que creer que jugar este rol que pueden llegar a tener las empresas como motor del cambio para el bien, para solventar las problemáticas sociales y medioambientales más grandes de la sociedad y el planeta, es algo difícil de concebir, incluso ficticio, como si estuviéramos en Disneylandia. Es decir, algo muy complicado y como si fuera un cuento de hadas. Sin embargo, tenemos las buenas noticias, y aquí siempre en Optimisticus, con esta mirada optimista, o mejor dicho, optimística, creemos que las empresas sí que tienen una gran oportunidad. Queremos ser también optimistas al respecto, porque justamente ya hay empresas que están haciendo esta labor, que están justamente generando externalidades positivas en el medio ambiente, en la sociedad, generando valor compartido social y medioambiental, y básicamente solventando estas problemáticas sociales y medioambientales, mientras a la vez generan ingresos, mientras a la vez generan valor accionista. ¿Cuáles son? Ahora los veremos. Aunque antes de eso, si quieres entender cómo funciona el mundo y emocionarte por el futuro de la humanidad, no dudes en suscribirte a nuestro canal y darle like al final del vídeo si este obviamente te acaba gustando y si te sientes un poquito más optimístico. Pues nada, seguimos con el vídeo. Pues básicamente, como comentábamos, sí existen ya empresas que están realizando esta labor, que están justamente generando valor social y medioambiental para la sociedad y el planeta. Y esto es otra vez bajo el prisma de que las empresas tienen esta nueva forma de hacer negocios, que es considerar los grupos de interés como toman decisiones y tener integrado dentro de su modelo de negocio, definiendo este como aquella forma de generar pues ingresos y sustentar a la empresa, porque sin ingresos muy difícilmente se va a poder sustentar una empresa, no sé que sea una empresa controlada por el gobierno o una empresa que dependa altamente de las donaciones, algo que es mayoritariamente no es el modelo empresarial que conocemos hoy en día. Y es por lo tanto que justamente el modelo de negocio, si se habilitan los mecanismos para que este modelo de negocio sea con impacto, definiendo este modelo de impacto, pues que genere este valor social y medioambiental, y que no se quede allí, sino que sea algo extraordinario, sea algo verificable, algo único, algo que perdure en el tiempo, que no sea una casuística del momento específico, sino que esté integrado en el propósito de la empresa, siendo este propósito exactamente un propósito específico para otra vez solventar una problemática social y medioambiental, como que nosotros como personas también tenemos propósitos específicos en nuestra vida, ya sea la carta que hacemos en los Reyes Magos, o ya sea el propósito que nos hacemos a finales de año para el año siguiente, para tener una mejor salud, ser más feliz, hacer un canal de YouTube o lo que fuera. Igual que existen estos propósitos a nivel personal, también los existen a nivel empresarial, mayoritariamente enfocados en la solución de, sobre todo, o en solución, un servicio o producto enfocado a la generación de ingresos, pero también hay aquellas, y cada vez más es una tendencia justamente, que las empresas congregan, configuran un modelo de negocio de impacto que genera valor social y medioambiental gracias al propósito explícito de la empresa. Esto puede parecer otra vez un cuento de hadas. Sin embargo, hay ejemplos que seguramente todas las personas que estén viendo este vídeo lo conozcan. Patagonia opera en una industria sobre todo o significativamente controvertida en materia social y medioambiental, pero a veces vemos
que solventa un problema fundamental, que es el de, otra vez, abrigarnos, porque sin esto no sería posible subsistir, o sería muy difícil, tendremos que volver a muchos años atrás, y que por lo tanto es un sector fundamental, que quizás a veces pues no se acaba de ver esto, ¿no? Pero lo que sabemos seguro es que más allá de la generación de ingresos, más allá de que es un sector fundamental, al menos para las necesidades básicas humanas, sin embargo, cuando vemos todo lo que son las externalidades negativas que esta industria genera, vemos que, y nosotros creemos desde optimísticos, no es suficiente ciertamente lo que la mayoría de empresas están realizando, pero existe una gran oportunidad, una grandísima oportunidad para redefinir el éxito de esta industria, y vemos casos, por ejemplo, de Patagonia, ahora volviendo al caso, porque queríamos primero explicar la necesidad y un poco la casuística de esta industria. Vemos como Patagonia es un caso único. Y cuando digo Patagonia, el día de mañana será otra empresa. Aquí, por ejemplo, en España existe la empresa Ecoalf, también hay muchas otras empresas en otros países que juegan un rol fundamental en generar valor social y mental, más allá de que la ropa sea bonita, durable y también justamente que genere ingresos para la empresa, pues si no, no se podría sustentar. Por esto que vemos casos que pues nos dan mucha ilusión, nos dan una grandísima y emocionante perspectiva del futuro en esta industria y en otras industrias, porque estas empresas, lideradas por personas, como podría ser yo, como podría ser tú, como podrían ser otras personas, vemos justamente que estas son las que generan este motor de cambio. Que gracias a una prenda de ropa también se recicla alrededor del 100%, normalmente un poco menos porque el 100% es muy complicado. O que esta ropa ha sido reciclada de argón o de plástico, de bolsas de plástico, literalmente, como hace por ejemplo Ecoalf. O también otros casos donde se ha medido el impacto social de los derechos humanos que tenían las personas que fabricaban esta ropa en sus fábricas, en la cadena de valor, fuera donde fuera, en el país que fuera. Es por esto que vemos nosotros con mucho optimismo el rol que pueden jugar las empresas en mitigar, en solventar las problemáticas sociales y medioambientales más grandes y más urgentes que nos encontramos hoy en día y que nos seguiremos encontrando en el futuro. Pero el hecho de tener estas problemáticas no significa que tengamos que venirnos abajo, sino que con el rol de las empresas, de las personas, al final, pues las personas forman parte de las empresas, podemos solventar de forma conjunta todos estos problemas y vivir, por lo tanto, en una sociedad y un planeta más próspero y más feliz. Si por ejemplo entramos en la página web de Patagonia, solo entrar ya vemos que explícitamente dicen que es una empresa para salvar nuestro propio planeta, desde defender lugares salvajes en cuanto a la naturaleza, a tener energía cuya propietaria de esta energía sea la propia comunidad de personas, también con liderazgo de activismo en materia de innovación, para otra vez solventar la crisis medioambiental y también ver que se puede proteger el medio ambiente y las comunidades afectadas. Vemos por aquí su página web, ya uno no ve ropa, directamente ve el activismo en acción, como claramente se especifica aquí. Y también ya explican cómo están haciendo este cambio a nivel social y medioambiental, como podemos ver en cada una de sus acciones por aquí. El propietario de Patagonia, vemos que explícitamente comenta que nuestra tierra es nuestro único accionista. Pues verdad, pues sin la tierra no existirían las empresas. Es algo fundamental, muy fácil de entender, pero a veces nos olvidamos de ello, porque todas las empresas necesitan una materia prima, directa o indirectamente. Cuando estamos justamente lo que hace la empresa, vemos que lleva más de 40 años en iniciativas relacionadas al activismo empresarial. Y si buscamos, por ejemplo, New York, vamos a mirar qué ha hecho Patagonia en New York y justamente distintas temáticas, y vemos en cambio climático qué se ha hecho en Nueva York y vemos justamente todos los environmental groups que están, grupos medioambientales en Nueva York. Y Patagonia te recomienda visitar esta página web y darle soporte. Y otra vez, esta empresa vende ropa, es muy importante, vende ropa, y estamos viendo aquí que su posicionamiento, solo empezar en su página web, ya es activista, puramente activista. Si volvemos a la página web, veremos también otra vez que cambia el título y ahora están muy focalizadas también en las comunidades con personas indígenas y comunidades locales para justamente trabajar con la naturaleza y parar lo que es la crisis climática. Es por lo tanto que vemos, finalmente ahora ya podremos entrar a comprar ropa, pero es la importancia de darle en el sentido de que esta empresa que vende ropa es entrar en la página web y ya vemos justamente que tiene un posicionamiento muy claro en solventar las problemáticas sociales y medioambientales más urgentes, obviamente dentro de su alcance, porque esta empresa, igual que ninguna otra, puede solventar todos y cada uno de los problemas en su plenitud.
Pero vemos aquí que esto es una razón clarísima para ser optimísticos, porque es un ejemplo claro de empresa y porque justamente hay muchas más. Ciertamente es de las más reconocidas, pero hay muchas más. Dicho esto, y como veis, esto es puramente innovación social y medioambiental para solventar otra vez estas problemáticas tan relevantes. De alguna forma todas las personas de aquí se enfrentan diariamente a estas. Diaria, semanalmente, mensualmente, directa o indirectamente. Por lo tanto, que nosotros creemos que gracias a estas empresas como Patagonia, pero también muchas otras, y sobre todo el compromiso que muchas quieren tomar, que son imperfectas, que están en su camino, pero que estén en este compromiso de poco a poco solventando estas problemáticas sociales y medioambientales, y es que creemos justamente que el futuro es brillante, justo porque estas empresas pueden ser el motor del cambio para la sociedad. Cada vez más consumidores prefieren productos y servicios con atributos sostenibles. Los inversores también premian cada vez esta tipología de empresas. Las regulaciones también obligan a estas empresas cada vez a ser más sostenibles en el largo plazo. Y sobre todo, y lo más importante, y es que estas empresas están formadas por personas que también le importan mucho estos problemas y que están también preparadas e ilusionadas en solventar cada uno de los problemas que puedan hacer dentro de su alcance, obviamente, de esta forma que toda la sociedad pueda vivir en una economía, en una sociedad, en un planeta, en su pueblo, en su piso, en su habitación, de una forma más feliz, más próspera y sobre todo que conciba los problemas sociales y medioambientales con mucha ilusión y sin preocuparse de ellos cada vez. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Seguiremos explorando el rol que tienen las empresas, veremos caso por caso, industria por industria, en futuros vídeos. Y como siempre decimos, abraza esa curiosidad que tienes dentro y disfruta optimísticamente de la vida. Y si es posible, y si quieres, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Nos vemos en la próxima aventura optimística.